Buenos días, soy Augusto Mora, profesor del módulo de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca, en España. En este vídeo voy a explicar cómo resolver la práctica T22, que consiste en la creación de una familia de mobiliario, en concreto una mesa rectangular con 4 patas, ¿vale? A la que vamos a parametrizar para poderla, digamos, flexibilizar y adaptarla a nuestro trabajo. Bueno, lo primero de todo hay que hacer un croquis, ¿de acuerdo?, de la mesa. Es un croquis que tendréis que hacer vosotros, ¿de acuerdo? Y presentármelo escaneado, ¿vale? Y después ya construiremos la familia colocándole los parámetros adecuados. Unos parámetros serán de tipo y otros parámetros serán de ejemplar. Y por último colocaremos esa familia, ¿de acuerdo?, creando un material nuevo para uno de las 3 mesas. Hemos de colocar 3 mesas, ¿vale?, en un fichero nuevo de Revit, con una serie de materiales, ¿de acuerdo?, y una serie de medidas. Y al final hay que entregarme pues el fichero de Revit con una vista renderizada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir directamente a abrir el Revit para trabajar. Lo primero, vamos a crear, suponiendo que ya tenemos el croquis, ¿de acuerdo? Tenemos el croquis, entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva familia, ¿de acuerdo? En el apartado familias le indico nuevo. Se me abre la carpeta donde están las plantillas de familia y vamos a buscar la que pone modelo genérico métrico, ¿de acuerdo? Modelo genérico métrico. Entonces le digo abrir y entramos en el modo creación de familia, ¿vale? Es un entorno reducido, digamos, de Revit, el editor de familias, ¿vale? Tengo igual un navegador de proyectos donde pone planos de planta, planos de techo. Bueno, pues en planos de planta pues tengo el nivel de referencia y luego tengo unas vistas de alzado, bueno, donde yo voy a definir las características geométricas de mi objeto. Siempre que vamos a crear una familia, vamos a crear una especie de esqueleto de nuestro objeto utilizando planos de referencia o líneas de referencia, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en general con planos de referencia porque el plano de referencia voy a poderlo ver en diferentes vistas si lo coloco en planta y también lo veré en alzado, mientras que en las líneas de referencia no, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la mesa que nosotros tenemos que crear es una mesa rectangular, ¿de acuerdo? Es una mesa rectangular. Una mesa que tiene unas características, ¿de acuerdo? Es un tablero rectangular de dimensiones variables, longitud y anchura, ¿de acuerdo? Esos van a ser 2 parámetros que yo voy a tener. Y por supuesto también la altura, ¿de acuerdo? La altura es también un parámetro variable. Y también el material, ¿de acuerdo? El material del tablero también es un parámetro. Bueno, pues entonces voy a dibujar con planos de referencia, voy a dibujarme aquí 4 planos, ¿vale? La mesa la voy a colocar centrada, voy a mantener estos 2 ejes centrados y voy a colocar 4 planos de referencia dibujando un rectángulo, ¿vale? Bueno, estos planos de referencia, como podéis ver, no tienen, los he dibujado completamente a ojo, no he colocado ninguna medida. Por defecto estoy trabajando en milímetros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a colocar ahora unas cotas. Me voy al menú Anotar y voy a colocar una cota alineada de 2 tramos para acotar, digamos, la longitud de la mesa y aquí la anchura de la mesa, ¿de acuerdo? Bien, como quiero que mi mesa esté centrada respecto a estos 2 ejes centrales, lo que voy a hacer es, con la tecla escape salgo, ¿de acuerdo? Y selecciono cada cota y le digo igualar, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya sé que mi mesa va a ser simétrica, igualo las 2 cotas, ¿de acuerdo? Y mi mesa es completamente simétrica respecto a estos 2 ejes centrales. Muy bien. Voy a colocar
otras dos cotas, ¿vale? Porque ahora lo que he hecho ha sido igualar estas medidas, pero lo que voy a hacer es colocar otras dos cotas para precisamente poder empezar a colocar parámetros. Voy a colocar de nuevo en el menú Anotar una cota alineada para la anchura, la coloco aquí debajo, ¿de acuerdo? Ahora eso tiene una anchura de 1816 y la longitud que es 2700. Voy a poner esto a escala 1,10 y así a 1,50 y así los números los vemos más grandes. ¿De acuerdo? Bien. La anchura y la longitud hemos dicho que tenían que ser variables, ¿de acuerdo? Variables. Por lo tanto, este valor lo que voy a hacer es parametrizarlo, los dos valores de anchura y de longitud. Estos otros de igualdad los mantengo porque así siempre voy a hacer que cuando estas medidas varíen, tanto la anchura como la longitud, lo hagan en la misma longitud a un lado y al otro del eje, ¿de acuerdo? Entonces, esta cota de anchura la selecciono y aquí arriba se me activa lo que pone texto de etiqueta. Pone ninguno. Y aquí a la derecha de donde pone ninguno, tengo un botoncito que me permite crear un nuevo parámetro de longitud. A este parámetro le voy a llamar anchura. Anchura, en mayúsculas. Anchura. ¿De acuerdo? Puedo hacer que sea de tipo o que sea de ejemplar. En mi caso, me indicaban que la anchura era un parámetro de tipo, la longitud también, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es precisamente, vuelvo a Revit, y le voy a decir que son parámetros de tipo. Anchura, parámetro de tipo, y ahora me está indicando aquí que ese parámetro ahora, anchura, es igual a 1816, pero luego lo podré variar, y el parámetro, y el 2700, ¿de acuerdo? La cota hasta 2700, le voy a asignar un nuevo parámetro que se llame longitud. Lo creo nuevo, también de tipo, y le digo aceptar. Observad que estoy utilizando parámetros de familia, no estoy utilizando parámetros compartidos, ¿de acuerdo? Ya explicaré más adelante la diferencia entre parámetro de familia y parámetro compartido en otro vídeo. Básicamente, lo que me va a permitir el parámetro de compartido es que pueda utilizar ese parámetro en otras familias. Por ejemplo, una etiqueta. Si yo quisiera etiquetar esta mesa y que en la etiqueta aparecieran los parámetros longitud o anchura o cualquier otro parámetro, pues esos parámetros deberían ser compartidos. Por defecto, un parámetro de familia no puede aparecer en tablas de planificación o etiquetas, ¿de acuerdo? En este caso me sirve. ¿Por qué? Pues porque no voy a etiquetar la mesa con sus dimensiones, no me hace falta. Si me hiciera falta tendría que crear un parámetro compartido, pero es un poquito más complejo. De momento no lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, pues le digo aceptar y ya tengo creados mis dos parámetros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una primera prueba de funcionamiento de estos parámetros. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo comprobar que esto funciona? Pues tengo que ir a este icono de aquí que indica tipos de familia, ¿de acuerdo? Aquí, indicando tipos de familia, si pulso en este botón, me aparece esta ventana en la que veo anchura, longitud, mis parámetros que he creado con estos valores, 1816, 2700, 2699,7, ¿de acuerdo? Vamos a probar a cambiarlos. Voy a poner en milímetros, por ejemplo, que la anchura sea 800 y la longitud sea 1500, ¿de acuerdo? Por hacer una prueba. Le digo aplicar y veo efectivamente que han cambiado y que además ese rectángulo formado por esos cuatro planos de referencia está centrado, ¿de acuerdo? Está centrado en los ejes, porque mantengo estas cotas de igualdad, estas restricciones de igualdad. Vale, pues veo que funciona, ¿de acuerdo? Le digo aplicar y aceptar. De momento lo dejo así y ya me he creado la forma en planta de mi mesa, de mi tablero, ¿de acuerdo? Vamos ahora a crearnos, podría crearme el tablero propiamente dicho de la mesa, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos el tablero en planta. Entonces, ahora ya voy a crear un objeto geométrico. Hasta el momento he creado el esqueleto con los cuatro planos de referencia, pero lo que voy a crear ya ahora es un objeto. Voy al menú crear y vamos a crear una extrusión. Una extrusión es una figura
creada a partir de un boceto en planta que va a tomar una altura determinada, la que yo quiera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en extrusión pincho y voy a crear un rectángulo. ¿De acuerdo? Voy a crear un rectángulo, por ejemplo, aquí así. No lo hago ajustado a mis medidas, ya lo ajustaré después. ¿De acuerdo? Tengo mi extrusión. De momento el contorno creado allí y le digo aceptar, ¿de acuerdo? Este sería el tablero, pero el tablero estoy viendo que no se ajusta precisamente a las medidas que yo quiero, ¿de acuerdo? Voy a ajustarlo y para eso voy a estirar de estas flechitas que hay aquí, ¿vale? Puedo estirar estas flechitas o bien podría utilizar el comando alinear, ¿vale? Voy a estirar hasta el plano de referencia y en ese momento veo que se activa el candado que está abierto que me va a permitir restringir ese lado de esa figura geométrica, de esa caja que estoy creando, lo va a mantener pegado al plano de referencia, que es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Recordad que el plano de referencia es lo que estoy controlando yo con estos parámetros de cota, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo adoso y vinculo, trinco con el candado la geometría al plano de referencia, la va a seguir, ¿vale? O sea, la geometría se adaptará a las medidas del plano de referencia que a su vez controlo con los parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues repito lo mismo para los otros lados de esta figura, lo cierro con el candado, aquí el lado derecho lo cierro con el candado y el lado izquierdo lo cierro con el candado, ¿vale? Bueno, pues aparentemente esto está. Vamos a ponerlo en modo, por ejemplo, sombreado, y así lo veo mejor. Y ahora vamos a comprobar de nuevo con otras medidas, ¿vale? Para ver que esto, vamos a lo que se llama flexibilizar la familia. Vamos a comprobar que funciona. Vuelvo a darle a tipos de familia, aquí, y vamos a poner otras dimensiones. Por ejemplo, anchura le voy a poner 1000 y longitud le voy a poner 2000, ¿vale? Para hacer la prueba. Aparto esto un poquito así y vamos a decirle aplicar. Y efectivamente veo cómo se han cambiado esas medidas y además cómo efectivamente la geometría ha seguido, ¿de acuerdo? Ha seguido perfectamente a mi esqueleto de planos de referencia. Por lo tanto, esto funciona, ¿de acuerdo? Vale, le digo aceptar y en principio en planta ya tendría hecho prácticamente el tablero. ¿Qué ocurre? Pues que lo tengo hecho en planta, pero no lo tengo hecho en perfil, en sección o en alzado, ¿de acuerdo? Entonces me voy a un alzado, por ejemplo, un alzado frontal, y efectivamente yo lo que veo es que mi tablero pues es un tablero de un espesor sin definir, la altura no está definida. En este caso, ¿qué voy a tener que hacer? Pues vamos a comprobar qué medidas tengo que colocar. La altura de la mesa tiene que tener... la altura es un parámetro de tipo también, ¿de acuerdo? Y el espesor, venía aquí en el croquis, el espesor es fijo, tablero rectangular de dimensiones variables, longitud, anchura y espesor fijo de 20 milímetros, ¿vale? Y la altura también es un parámetro de tipo, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger, vuelvo al Revit, y voy a colocarme aquí la altura a la que tiene que quedar el tablero con un plano de referencia. Me voy a crear plano de referencia y esta va a ser la altura a la que va a quedar el tablero, ¿de acuerdo? Y debajo voy a colocar lo que sería el espesor del tablero, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner las cotas que correspondan. Voy a colocar en anotar cota alineada la cota de altura del tablero desde el nivel de referencia hasta la altura del tablero y luego la cota de espesor del tablero, ¿de acuerdo? Bien, me decían, el tablero tiene un espesor fijo de 20 milímetros. Bueno, pues voy a cambiarlo, ¿de acuerdo? Selecciono este elemento en la parte inferior del tablero y le voy a indicar que está a 20 milímetros de la parte superior. Ese es el grueso de mi tablero. Y esta cota, como este espesor es constante, la voy a bloquear, ¿de acuerdo? De esta forma, mi tablero va a ser siempre de 20 milímetros de espesor. Pero la altura es variable, la altura es un parámetro de tipo.
al igual que he hecho en planta, lo que voy a hacer es seleccionar la cota que controla la altura, que ahora son 1095 milímetros, y voy a asignarle un nuevo texto de etiqueta, un nuevo parámetro, aquí en la parte derecha, en este iconito, ¿vale? Donde pone ninguno, elijo y voy a colocarle un parámetro de tipo también que sea altura, ¿de acuerdo? También es un parámetro de familia, no es un parámetro compartido. Y le digo aceptar. Ahora mismo la altura de mi tablero estaría a 1095, ¿de acuerdo? Pero cuidado, mi tablero lo tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? No está ajustado a donde tiene que estar. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que he hecho en planta. Llevarme los bordes, la cara superior de este tablero, alinearla y bloquearla con la cara superior definida por el plano de referencia superior, y la inferior lo mismo, al borde inferior. Y así, y cierro también el candado. Muy importante no olvidarnos de cerrar los candados que tenemos que cerrar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo ahora? Pues tengo un tablero con las dimensiones en planta que ya he definido en el nivel de referencia en planta, pero la altura ya la tengo fijada también según un parámetro, ¿de acuerdo? Y el espesor es constante porque está bloqueado con esta cota que está con el candado cerrado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comprobar que esto funciona de nuevo. Me voy a tipos de familia y voy a indicarle que el parámetro altura, por ejemplo, sea 750, ¿vale? En milímetros. Le digo aplicar y efectivamente ha bajado el tablero manteniendo su espesor constante, ¿vale? A su posición. Y le digo aceptar. Vale, vamos a una vista 3D. Vista 1, por ejemplo. Este sería mi tablero, ¿de acuerdo? Ahora mismo aquí no tengo ningún elemento de referencia que me permita ver a qué altura está y tal. No tengo las patas del tablero, las tengo que dibujar, ¿de acuerdo? Ya tengo conformado el tablero. Me falta asignarle al tablero el material correspondiente, ¿de acuerdo? Ahora mismo este objeto, cuando yo lo selecciono, es un modelo genérico, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es asignarle un material, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo el material que tiene asignado es por categoría. Yo quiero asignarle un parámetro de material, no quiero asignarle un material fijo, ¿vale? Quiero asignarle un parámetro de material. Para eso, en lugar de elegir aquí un material, pulso en el botón que queda a la derecha, que me permite asociar un parámetro de familia, ¿de acuerdo? Entonces le voy a asignar un material, voy a crear un nuevo parámetro, ¿de acuerdo? Que le voy a llamar material tablero, ¿de acuerdo? Creo que este material tenía que asignarlo de ejemplar. Material parámetro de ejemplar asignado al tablero de la mesa, ¿de acuerdo? Material tablero. Y como ejemplar, entonces vuelvo al Revit y le digo material de ejemplar. Ahora veremos la diferencia, bueno, poquito más adelante veremos la diferencia entre material de tipo, cómo se modifica, y material de ejemplar, ¿de acuerdo? Vale, pues le digo material tablero, ejemplar, y le digo aceptar. Y le digo de nuevo aceptar, y entonces ahora esto ya me ha quedado en gris. Yo no puedo modificar directamente este material, ¿de acuerdo? Tendría que modificarlo en el apartado, en este icono que me permite modificar los diferentes parámetros. Igual que he modificado la altura, la anchura y tal, ahora me aparece un nuevo parámetro aquí, parámetro de material. Este ya no indica unas longitudes, unas dimensiones, sino que indica, si pincho donde pone por categoría, podría asignarle un material, el que yo quisiera, ¿de acuerdo? No lo voy a asignar aquí, lo dejo por categoría como está, y lo asignaremos cuando lo cargue en un modelo, ¿de acuerdo? Digo cancelar, aceptar, ya está. Bien, vamos a hacer las patas. Voy a la vista del nivel de referencia, voy a ponerme en modo línea oculta o estructura alámbrica, ¿de acuerdo? Y voy a crear los ejes de la posición de las patas, ¿de acuerdo? Las patas me decían que eran
Son 4 patas de tubo metálico de diámetro 40 milímetros colocadas a una distancia fija de 80 entre los ejes de las patas y el borde del tablero. Vale, pues voy a crearme los ejes de las patas, ¿de acuerdo? Vuelvo otra vez a Revit y voy a crearme los ejes de las patas. ¿Cómo me los voy a crear? Pues otra vez con planos de referencia. Y voy a crearme, por ejemplo, un plano de referencia así, otro aquí y otro aquí. ¿De acuerdo? Me acerco un poco más y así lo que voy a hacer ahora es crearme los 4 elementos, las 4 patas, ¿vale? O antes que eso voy a colocarme las longitudes que me van a definir, porque yo sé que estos ejes tienen que estar a 80 milímetros del borde. Entonces voy a colocarme, anotar, voy a colocarme las cotas que me van a definir estas distancias, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Estos planos que yo he colocado completamente de manera arbitraria, los tengo que colocar a 80 milímetros del borde. Selecciono el plano superior y le digo 80 milímetros del borde y esta cota la bloqueo, porque así me aseguro que siempre va a ser 80 milímetros. Ojo, muy importante, he acotado la distancia que hay entre planos de referencia, no entre el borde de la mesa. Y no he seleccionado el borde de la mesa, la geometría, el objeto. No, he seleccionado el plano de referencia, ¿de acuerdo? Siempre que vayamos a colocar cotas que tenga que bloquear de alguna forma o referenciar, tengo que hacerlo a elementos de referencia. Mejor no hacerlo a la geometría, ¿de acuerdo? En este caso voy a hacer lo mismo que he hecho antes, selecciono este plano de referencia y le indico que su cota respecto al borde de la mesa, el plano de referencia que limita al borde de la mesa, también es de 80, ¿de acuerdo? No estoy definiendo ningún parámetro, ¿vale? Estoy simplemente cambiando el valor de la cota y esa cota la voy a bloquear cerrando el candado, ¿vale? Lo mismo con estas dos de aquí abajo. Voy a ponerme a escala 1:20 y así los números son un poquito más pequeños, lo vemos mejor. Selecciono el plano de referencia que quiero mover, modifico la cota que lo controla, 80, y bloqueo la cota, ¿de acuerdo? Y con este lo mismo, selecciono el plano de referencia que quiero mover, puedo modificar la cota que controla su posición, indico el valor que tiene que tener, 80, selecciono la cota y la bloqueo. Vamos a comprobar cómo funciona otra vez y voy a indicarle, pues en mis parámetros, en mis tipos de familia parámetros, vamos a cambiar, por ejemplo, que la anchura sea 1200 y la longitud sea 1500, ¿vale? Le digo aplicar y veo que perfectamente mis 4 planos de referencia que definen la posición de los ejes, ¿de acuerdo?, siguen estando a 80 de los planos de referencia que limitan el borde del tablero. No podía ser de otra manera porque precisamente he bloqueado con un candado cerrado esas dimensiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, perfecto, esto funciona, ya veo que funciona. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a dibujar las 4 patas, ¿de acuerdo?, que hemos dicho que eran, vamos a ver, 4 patas de tubo metálico, ya le asignaré material, de diámetro 40, colocadas a una distancia fija, que es de 80 milímetros entre los ejes de las patas y el borde del tablero, ¿vale? Diámetro 40. Vale, pues vuelvo al Revit y voy a indicarle crear una extrusión de forma circular, porque hemos dicho que eran tubos metálicos, ¿de acuerdo? Y voy a crear, justo coincide allí la intersección, y entonces voy a crear de radio 20, ¿de acuerdo? Porque me indica el radio, y entonces ahí ya tengo, esta sería la pata de diámetro 40, voy a hacer lo mismo aquí en este otro lado, ¿vale? Radio 20, diámetro 40, lo mismo en esta tercera pata, radio 20, que es diámetro 40, y por último esta de aquí, igual, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tengo dibujados el boceto de las 4 patas, podría haber hecho una pata y después moverla,
pero es más rápido así, ¿vale? Me he creado las 4 patas del tirón. Lógicamente, las 4 patas van a tener la misma altura, por lo tanto, pues las puedo crear del tirón con una sola, digamos, extrusión formada por 4 superficies cerradas, ¿de acuerdo? Bien, 4 líneas cerradas. Le digo aceptar y ya tengo creada mi extrusión. Vamos a comprobar de nuevo que esto funciona. Conviene hacer estas comprobaciones, ¿vale? Vamos a cambiarle, por ejemplo, que la anchura sea 800 y la longitud sea 2000. Aplicar, ¿vale? Perfectamente veo que las patas siguen en su posición. Vamos a hacer un nuevo cambio, vamos a ponerle 1000 de anchura y longitud 1500, ¿de acuerdo? Y le digo de nuevo aplicar. Y perfectamente veo cómo las patas siguen estando en su sitio, ¿vale? Pues por lo tanto esto funciona. Le digo aceptar. ¿Y qué habrá pasado con la altura de las patas? Pues veo que en planta el comportamiento es correcto, pero vamos a una vista frontal. Y en la vista frontal veo que mis patas evidentemente no están llegando a la altura que tienen que llegar. Mis patas son bajitas, ¿vale? No llegan al tablero. Voy a estirar la extrusión hasta que lleguen a el plano que delimita la cara inferior del tablero. Cuidado, no seleccionar el de arriba, selecciono el de abajo, ¿de acuerdo? Y cierro el candado, ¿vale? Cierro el candado. Vamos a ir guardando esta familia, no vaya a ser que se vaya la luz, tenía que guardarla con un nombre, ahora no me acuerdo, como mesa y apellido. Bueno, pues yo lo voy a llamar simplemente mesa, ¿de acuerdo? Vosotros ponéis mesa y vuestro apellido para entregar el ejercicio. Entonces vuelvo a Revit y le digo archivo, guardar como familia y vamos a guardarlo dentro de las prácticas, la práctica T22 y vamos a llamarlo mesa. Ya está guardado. Bien. Vamos a comprobar que ahora, cambiando el parámetro de altura, se mueve el tablero y las patas llegan hasta el tablero. Vuelvo otra vez a tipos de familia y vamos a cambiar ahora la altura. En vez de 750, pues le voy a poner 600, por ejemplo, y le digo aplicar. Efectivamente, ha bajado, ¿de acuerdo? La altura es 600 y las mesas llega perfectamente las patas hasta el tablero. Vamos a cambiar de nuevo, voy a poner 800 y estupendo, ¿de acuerdo? Esto hay que hacer, estas comprobaciones, me voy a asegurar siempre que está funcionando, ¿vale? Mi mesa responde bien. ¿Qué ocurre si le pongo un valor negativo? O le pongo un valor, por ejemplo, 10, ¿de acuerdo? Pues en este caso, bueno, me está construyendo una figura que no, ya lo veis, ¿no? Las patas prácticamente no tienen, no pueden, o sea, están incrustadas dentro del tablero. Es posible que en función de que yo le ponga algún parámetro imposible, ¿de acuerdo? Pues me dé un error. Por ejemplo, menos 100. Vamos a ver qué ocurriría. El parámetro de altura tiene un valor no válido, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como estaba. 500, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora tengo una mesa más bajita. Bueno, vamos a dejarlo así, una mesita de café. Puedo hacer cualquier cosa, ¿vale? Cuidado porque a veces eso, los parámetros pueden ser que cojan valores que no permitan la construcción del objeto, ¿de acuerdo? Y en ese caso Revit nos lanzaría un error. Vale, vamos a la vista 3D. Ahora ya tengo aquí mi mesa colocada, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un modelado con colores coherentes. Y vamos a probar, pues aquí también a cambiar alguna dimensión para ver cómo se ve en 3D un cambio, por ejemplo, de altura. Vamos a ponerle 750, ¿vale? Vamos a cambiar la anchura a 800, ¿vale? Y vamos a cambiar la longitud a 1200, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo mi mesa se va adaptando perfectamente a las dimensiones que yo le ponga. Muy bien. Le digo aceptar. Y vamos a seguir con lo que me pedía la práctica, ¿de acuerdo? El material fijo de acero cromado asignado a las patas de la mesa. Voy a Revit, selecciono las patas, que como las he modelado las 4
con una única extrusión, pues son un objeto. Un objeto, las 4 patas son un mismo objeto. Y entonces ahora mismo el material, lo que voy a hacer es colocar ese material que me piden, que era acero cromado. Entonces, donde pone por categoría, al seleccionar este objeto en su paleta de propiedades, voy a darle a los 3 puntitos que está al lado de por categoría y necesito colocar un material que es acero cromado. No viene en la familia, en la plantilla de familia, por defecto no viene ese material. ¿Qué tendré que hacer? Pues irme a la librería de materiales de Revit, materiales AEC, ¿de acuerdo? Y buscar acero cromado. A ver si lo veo por aquí en algún sitio. Acero cromado. Aquí está. Y entonces simplemente lo tengo que, con esta flecha, subirlo para que esté disponible en los materiales de mi proyecto, de mi familia, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengo, doble clic y ya ha quedado seleccionado, ¿de acuerdo? Ya he asignado a estas 4 patas el material acero cromado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a guardarlo y de momento voy a terminar este vídeo aquí para no hacerlo demasiado largo y ya la siguiente parte de la práctica ya la voy a desarrollar en un vídeo aparte. Venga, un saludo y hasta luego.